La República del Paraguay tuvo un desarrollo económico autónomo en la primera mitad del siglo XIX. Bajo la dictadura de Gaspar Rodríguez de Francia, que se extendió desde 1816 hasta su muerte en 1840, Paraguay mantuvo sus puertas cerradas a todo vínculo con el exterior. Su sobrino y sucesor en el gobierno, Carlos Antonio López, puso en práctica una política económica modernizada que rompió con las políticas de aislacionismo y generó importantes mejoras en la educación y en la industria. Tras su muerte, en 1862, el Congreso del Paraguay nombró a su hijo Francisco Solano López como primer mandatario, quien continuó con la política de crecimiento económico independiente. Mucho se ha dicho y se sigue diciendo acerca del Paraguay de Francisco Solano López, que era una tiranía y que sus habitantes vivían como antes de la llegada de los españoles, o que era el país más desarrollado de América del Sur. Lo cierto es que desde los años del gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia, Paraguay desanda un camino político y social que lo diferencia de los otros países de la región. El Estado paraguayo se había potenciado enormemente en la época de Francia cuando él confisca las estancias, sobre todo, de sus enemigos políticos, que eran las 100 familias que constituían algo así como la aristocracia asunceña. Llegó a transformar el Estado paraguayo en el mayor propietario de tierras, las repartió a los campesinos guaraníes y además creó una institución muy singular, las llamadas Estancias de la Patria, que fueron 76 grandes estancias donde se trabajaba para producir alimentos y también para fabricar las herramientas básicas para la agricultura de aquella época. La Guerra del Paraguay tuvo su detonante en la situación política de la República Oriental del Uruguay. A inicios de la década de los 60, durante el siglo XIX, Bernardo Prudencio Berro era el presidente constitucional apoyado por los sectores populares. Sin embargo, en junio de 1864, los gobiernos de Argentina y del Imperio de Brasil firmaron un tratado con el general Venancio Flores. El gobierno argentino, conducido por Bartolomé Mitre, es colaborador, es socio necesario de Venancio Flores y del Imperio del Brasil para destruir al pueblo de Paysandú. Venancio Flores es unitario, al igual que Mitre, y son ambos, entonces, los que, de común acuerdo, establecen que necesariamente un golpe de Estado al Partido Federal, al Partido Blanco uruguayo que está en el poder de forma constitucional, permitiría que dos gobiernos unitarios tengan la dirección estratégica de los dos países, Argentina y Uruguay. Al mismo tiempo estaba el interés geopolítico de Brasil, que iba en el mismo sentido, que necesitaba que, digamos, los productos elaborados en el Mato Grosso tuviesen una salida muy limpia, digamos, hacia la costa litoral atlántica. Tras la intervención de Brasil en el conflicto uruguayo, el presidente del Paraguay, Francisco Solano López, se ofreció como mediador para resolver las tensiones entre ambos países. Sin embargo, la mediación fue rechazada y Solano López advirtió al gobierno de Brasil que cualquier ataque a la República Oriental del Uruguay sería considerado motivo de guerra. Sin tomar en cuenta esta determinación, el 12 de octubre de 1864, Brasil comenzó su invasión. La batalla decisiva fue en la ciudad uruguaya de Paysandú, entre diciembre de 1864 y enero de 1865, donde finalmente la flota brasileña asoló a la población con sus cañones de manera indiscriminada, para luego saquearla y masacrarla. Ante la caída del gobierno legítimo del Uruguay, el presidente paraguayo Francisco Solano López solicitó el permiso de las autoridades nacionales argentinas para cruzar la provincia de Corrientes con el fin de auxiliar al destituido mandatario Anastasio Aguirre, que había sucedido al presidente Bernardo Berro de manera interina. Ante la negativa, Solano López le declaró la guerra al gobierno argentino el 23 de marzo de 1865
e invadió la provincia de Corrientes el 13 de abril. El 1 de mayo de ese año, Argentina, Brasil y Uruguay firmaron en secreto el pacto que selló el enfrentamiento, el Tratado de la Triple Alianza. Inglaterra se alzó como un gran aliado para obstruir el desarrollo económico independiente del Paraguay y alentando por distintas vías la fragmentación de América Latina. Inglaterra estaba necesitando los elementos que se cultivaban en Paraguay. Paraguay era muy rica en maderas, era muy rica en algodón y era muy rica en tabaco. 3 elementos absolutamente necesarios al desarrollo inglés. El conflicto, llamado también Guerra del Paraguay o Guerra Grande, tuvo lugar entre el 12 de noviembre de 1864 y el 1 de marzo de 1870. Probablemente la guerra se hubiera producido de todas maneras, dadas las ambiciones de Brasil, de su emperador y su política expansiva hacia el oeste, que la llevaba desde hacía tiempo a conflictos con el Paraguay y sobre todo su ambición de llegar a establecerse hasta el Río de la Plata. Si Paraguay no hubiera tenido esta economía autárquica, tendría otra alternativa: haber formado parte de la División Internacional del Trabajo y convertirse en un proveedor de materias primas y importar las producciones europeas, fundamentalmente inglesas. De haber estado en esta situación, probablemente no habría ningún tipo de enfrentamiento bélico, porque la sumisión económica, financiera, ya se hubiera logrado con la incorporación de Paraguay al sistema mundo europeo. Un Paraguay autónomo es un Paraguay rebelde. Contra esa rebeldía es el exterminio al pueblo paraguayo. Insisto en esta idea: Paraguay posiblemente su mejor desarrollo hubiese sido incorporándose al Río de la Plata, pero claro, en las condiciones de otras provincias. Y así todo, la presencia de Paraguay junto a otras provincias hubiese reforzado muchísimo el campo federal. La mayor parte de la población argentina en el siglo XIX simpatizaba con el federalismo y con el pueblo paraguayo, así como se oponía al expansionismo del Imperio del Brasil y al Partido Colorado de Uruguay. La guerra encontró apoyo solo en la población de las ciudades de Buenos Aires y Rosario, mientras que su rechazo tuvo eco en caudillos como Varela de Catamarca o Ricardo López Jordán de Entre Ríos, y en las denuncias de intelectuales como Juan Bautista Alberdi, José Hernández y Carlos Guido Espano. El movimiento federal rioplatense y, vamos a decir, argentino, tiene una hermandad histórica con las huestes paraguayas. De la misma manera que aún hoy consideramos a los uruguayos como integrantes de una provincia del Río de la Plata, de la misma manera era el Paraguay. Era inevitable, ¿no?, ponerle coto a la posibilidad de que Paraguay estableciese junto a los federales la coorganización de un ejército nacionalista, americanista, que tuviese como finalidad derrotar a Buenos Aires y a Montevideo. En las provincias argentinas, la guerra era tan impopular que las tropas fueron reclutadas a la fuerza. La deserción de muchos soldados hizo que se los llevara encadenados con grilletes para evitar su fuga. El mando militar estaba a cargo de Bartolomé Mitre, quien arengó a la población porteña exclamando: en 24 horas a los cuarteles, en 15 días en Corrientes, en 3 meses en Asunción. ¡Fuego! ¡A su orden, mi general!
Urquiza se hubiese pronunciado en contra de la guerra, inmediatamente hubiese levantado todo el interior federal a su favor y nuevamente se hubiese planteado el enfrentamiento con Buenos Aires. Urquiza jamás va a combatir a Buenos Aires, va a morir colosalmente rico. Y cuando llegue la guerra del Paraguay, se convertirá en uno de los principales promotores del Partido de los Proveedores, aquellos que van a hacer una incalculable fortuna proveyéndole al ejército de la Triple Alianza de cueros, de caballos, de alimentos. En Urquiza confluyen sus intereses personales y una mentalidad de hacendado, codicioso, que en definitiva va a poner su apuesta a incorporarse al proyecto liberal, centralista, porteño, confiando en que, en definitiva, él podría llegar a ser el hombre que representara una síntesis imposible entre dos proyectos inconciliables. Si Argentina hubiera seguido un modelo de desarrollo hacia adentro, como planteaba los paraguayos, hubiera podido quizá alcanzar el rango de una verdadera potencia industrial, como lo lograron los Estados Unidos en la misma época, haciendo una política proteccionista y basada en la explotación de sus propios recursos. La guerra tuvo consecuencias devastadoras para los tres países, pero fundamentalmente para Paraguay, tanto en lo económico como en lo cultural y social. No solo murieron más de 300.000 hombres y otros miles fueron heridos y mutilados, sino que también mujeres, ancianos y niños combatieron en defensa de su patria. Una vez concluida la guerra, más del 90% de su población masculina adulta había sido diezmada. A su vez, debieron pagar una abultada indemnización a los vencedores, lo que los llevó a quedar endeudados y sometidos al capital inglés. El territorio paraguayo se vio disminuido en más de 100.000 kilómetros cuadrados, arrebatados por Argentina y el Brasil. En 1870, ante lo que parecía una anexión de Paraguay al Brasil, la Argentina reclamó todo el Chaco Boreal. En cuanto a la Argentina, Uruguay y Brasil, la cantidad de bajas debido al enfrentamiento militar se multiplicó a causa de la peste de cólera y la fiebre amarilla originadas en el Paraguay. La guerra de la Triple Alianza aplasta esa gran reserva y esa gran esperanza que incluso era para los federales la existencia del Paraguay independiente. El pueblo paraguayo no fue el único derrotado. De los 20.000 soldados argentinos muertos, la mayor parte eran gauchos. Muchos de ellos no murieron en los campos de batalla, sino a causa del hambre y las pestes. De los 50.000 brasileros muertos, la inmensa mayoría eran desheredados o esclavos. Pobres, gauchos y esclavos. Para las clases dominantes eran vidas que podían perderse sin cuidado. Las consecuencias más desastrosas de la guerra llegaron incluso hasta Buenos Aires de la manera menos esperada.